Hola, yo soy Laura Corín de Argentina. Yo soy Guilherme Perini de Brasil. Y yo soy Joaquín Díaz de Chile, y esto es Fase 3, tu podcast de análisis crítico en linfoma y leucemia linfocítica crónica. En español y en portuñol. Bienvenidos todos a este episodio piloto de Fase 3, este podcast de análisis crítico en linfomas y leucemia linfocítica crónica. Mi nombre es Joaquín Díaz, yo soy hematólogo de la Clínica Alemana de Santiago, y conmigo están mis coanfitriones, Laura Corín, del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, Argentina. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están todos por ahí? Estoy muy contenta de poder participar. Y también nos acompaña Guilherme Perini, del Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil. Hola, Guilherme. Joaquín. Hola, Laura. Estoy un poquito nervioso que voy a hablar en español, pero creo que es una oportunidad muy importante que hablemos un poco de estos estudios con foco en nuestra región. Excelente. Entonces, para partir este podcast, creo que es importante poner un contexto y creo que es importante hablar de nuestra historia de origen, como buenos superhéroes que vamos a hacer. No sé si tú quieres hablar algo un poco, Laura, respecto a cómo nació esta iniciativa. Esta iniciativa nació una noche en el Congreso de Lugano de Linfomas. Eh, Era una reunión de Latinoamérica y después de algunos comentarios de cada uno en Twitter donde hacíamos nuestras apreciaciones y críticas a los distintos trabajos y la aplicabilidad en Latinoamérica, Joaquín se me acercó diciendo que tendríamos que transformarlo en un podcast y obviamente siempre asociados con Guilherme, que es un genio en estos aspectos también, como para poder analizar todos los avances desde una perspectiva latinoamericana. Guillermo entró ahí entusiasmado, de entusiasmo personal, mandó unos mensajes de inmediato: "Hey, no me dejen afuera". Sí, sí, yo no estaba en Lugano, pero creo que es una idea muy buena porque, de nuevo, tenemos una realidad completamente diferente de todo que vemos en estudios. Tenemos mucho más dificultades, mucho más problemas. Creo que es muy importante tener esta, este foco en cómo las cosas van a acontecer acá. Creo que será una discusión muy importante con dos grandes amigos que estos 2 últimos años tuve a oportunidad de convivir en meetings en Chile. Estoy muy feliz con esto. Entonces, para nuestro capítulo debut, hemos decidido conversar acerca del ensayo clínico POLARIX. POLARIX es una publicación del New England Journal of Medicine en diciembre del año 2021, que se llama Polatuzumab Vedotin in Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma. El primer autor es Hervé Tilly, del centro Henri Becquerel en Francia, y es un ensayo clínico randomizado controlado fase 3. La población incluyó a pacientes entre 18 y 80 años que tuvieran un linfoma difuso de células grandes B, CD20 positivo, probado por biopsia, que no fueran tratados previamente, o sea, en primera línea, que tuvieran ECOG 0 a 2, índice pronóstico internacional 2 a 5, con buena función hematológica, renal, hepática y cardíaca, independiente de la célula de origen y el reordenamiento MYC-BCL2 o BCL6. Estaban excluidas las transformaciones histológicas y el compromiso del sistema nervioso central. Y fue una randomización 1 a 1 por la R-CHIP, el protocolo que incluye polatuzumab y cambia la vincristina por este polatuzumab vedotin, versus el R-CHOP. Y me acabo de dar cuenta que íbamos a hablar un poco del contexto de esto y yo efectivamente me lancé al ensayo clínico. Así que me voy a detener aquí para que hablemos un poquito de por qué vamos a hablar de esto. En Entonces, este estudio, ahora, este dale. estudio es un estudio importante porque
básicamente en los últimos 20 años, después del advenimiento de la primera línea con R-CHOP, sabemos que con el R-CHOP en primera línea más o menos curamos a 2/3 de los pacientes con linfoma difuso de células grandes B, y nos queda entre un 30 y un 40% restantes pacientes que van a ser refractarios primarios o van a recaer. Y tratando de mejorar los outcomes, particularmente en esta población, se han intentado distintas estrategias en la primera línea en los últimos 20 años que ninguna ha resultado exitosa. Una de las estrategias fue cambiar el anti-CD20 por obinutuzumab. Las otras estrategias incluían intensificar el régimen de quimioterapia, ya sea con el R-CHOP 14 o con regímenes más intensivos, infusionales, como el R-DAEPOCH. Y después se intentó en los últimos años la estrategia del R-CHOP más X, con distintas estrategias como la lenalidomida, el ibrutinib, el bortezomib, que todas parecían muy promisorias en los estudios de fase 2, pero cuando después se pasaba al estudio de fase 3, ninguna resultaba mejorar los resultados que traía ya de por sí la primera línea del R-CHOP. Y después se intentaba buscar subpoblaciones en las que estas drogas nuevas, el agregado este X al R-CHOP, pudiera resultar beneficioso, pero en general mediante estudios que no tenemos disponibles en la práctica habitual, por ejemplo, el perfil de expresión genómica, eh, y distintos estudios moleculares con los subtipos moleculares. Y este es el primer estudio en los últimos 20 años que muestra que una droga agregada al R-CHOP, en este caso sin vincristina, mejora la sobrevida libre de progresión en la primera línea difusa de células grandes B. Después nos tenemos que preguntar si ese endpoint nos parece un endpoint válido en difusas de células grandes B, o consideramos que deberíamos, para cambiar nuestra primera línea, tener beneficio en sobrevida global. No sé qué piensan ustedes. Pero directo al grano, me parece muy bien. Vamos a Sí. todo lo estructurado lo vamos a desestructurar, así que me parece increíble. Entramos de inmediato. Guillermo, te hicieron una pregunta, adelante. Creo que sobrevida libre de progresión es un endpoint que puede ser muy importante en estos tipos de linfomas, pero para que llamamos una terapia como un nuevo standard of care, a mí me gustaría que tuviéramos una diferencia en sobrevida global. Tenemos que tener un poco de cuidado porque estamos hablando de tratamientos, de medicamentos que son muy caros y que terán un impacto muy importante en nuestra región, y también un impacto ético cuando vamos a conducir un estudio clínico. Por ejemplo, si consideramos que esto es o mejor tratamiento, ¿tú consideras ético incluir un paciente en un estudio clínico que el brazo control es R-CHOP? Para mí, creo que sí, porque nosotros no tenemos una diferencia en sobrevida global, y la diferencia en sobrevida libre de progresión en este estudio no fue tan importante. Pero es muy importante que tenemos calma en cambiar una terapia baseado en un estudio clínico que tiene un follow-up medio de 28 meses. Entonces, tenemos que aguardar un poco para que estas curvas se muestren más claras. Creo que es muy importante. Yo tengo una visión respecto a esto de que, por un lado, pienso que sobrevida libre de progresión solo como endpoint no me hace cambiar mi primera línea de tratamiento, pero por el otro lado pienso que la sobrevida global depende no solo de la eficacia del tratamiento, sino de los tratamientos subsiguientes que vayan a recibir los pacientes, ¿no? Y en Latinoamérica nosotros no tenemos absolutamente ninguna droga disponible más que el polatuzumab, por lo menos en Argentina,
aprobada en los pacientes que recaen y que después por quimiorrefractariedad no son candidatos a trasplante. No tenemos CAR-T, no tenemos bioespecífico fuera de ensayo clínico, y no tenemos ninguna tampoco de las drogas target que están aprobadas por la FDA. Entonces, en ese contexto también pienso que es un estudio que está hecho con mayoría de pacientes de Estados Unidos y que probablemente no se ve el beneficio en sobrevida global porque todos los pacientes pueden recibir un mejor tratamiento subsiguiente que lo que nosotros le podríamos dar en Latinoamérica. Entonces, si bien no me convence el endpoint, pienso que mi chance curativa con los pacientes está en la primera línea. Entonces, no soy tan negativa en el momento de decir, quiero encarar, quizás no en todos los pacientes, pero en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, los de IPI 3 a 5, eh, un, un esquema de primera línea que aparenta ser más efectivo. Yo iba a complementar que para el desenlace del ensayo clínico Polarix, la sobrevida libre de progresión o Progression Free Survival, fue definida como, fue evaluada por investigadores primero, el tiempo evento de progresión o recaída o muerte, ¿ya? O sea, es un desenlace compuesto y tiene, digamos, algunas implicancias eso respecto a lo que se encontró positivo y a lo que no se encontró positivo porque básicamente el resultado en esta evaluación, como bien dice Guillermo, a las 28.2 meses, tuvo que ver con, se cumplió este endpoint de tener sobrevida libre de progresión aumentada. Eso es un hazard ratio de 0.73, con un intervalo de confianza bueno, pero algo cercano, pero significativamente estadístico. Y me gusta esta discusión, porque yo tengo una teoría. Mi teoría es la siguiente. Yo creo que en esta área nos pegamos un salto en el cual nos saltamos un paso. Esto viene del desarrollo del polatuzumab, ¿no? Y este ensayo clínico que validó el esquema de la línea previa que tenemos de la indicación habitual, que es el polatuzumab, bendamustine, rituximab, el estudio GEO 29365, fue un ensayo clínico fase 2 que estaba buscando respuestas, ¿ya? Respuestas imaginológicas. Sin embargo, en sus desenlaces secundarios encontró, digamos, estas diferencias en sobrevida en los pacientes. Y bueno, evidentemente, el poder de los estudios está definido para el desenlace primario, no para el desenlace secundario. Lo que uno podría decir, bueno, a veces uno no es capaz de ver algunas diferencias en los desenlaces secundarios, pero a veces esos desenlaces, esas diferencias que uno ve, pueden ser falsos positivos también. No estoy diciendo que lo sea. Pero básicamente fue tanto el entusiasmo respecto a este hallazgo que nos saltamos inmediatamente a hacer el ensayo clínico fase 3 para la primera línea y no establecimos esto bien validado que era mejor darlo en la segunda línea. De hecho, estamos como en un limbo respecto a polatuzumab en la segunda línea. Se ocupa a veces como puente a los CAR-T, pero las realidades que lo tienen, digámoslo así. Pero para nosotros quedamos todos como en dónde metemos, ¿esto es realmente una terapia paliativa? Entonces, eso que tú dices de las ramas control ética, a mí me pasa que tiene esto mismo, ¿no? Porque si uno hubiera hecho como el orden lógico académico, uno hubiera saltado de tercera a segunda línea y hubiera hecho crossover del polatuzumab ahí, y posteriormente cuando nos dimos cuenta que era mejor ahí, nos fuimos a la primera línea y hacemos el crossover también. ¿Qué opinan de eso? Creo que es importante también hablarnos que la rama control de pola bendamustine rituximab no es una terapia estándar para pacientes con linfomas agresivos. No, yo no considero hacer bendamustine con rituximab para un paciente con linfoma difuso de grandes células. Entonces, creo que sí, el estudio es positivo. Tuvimos una diferencia en sobrevida global, pero estamos hablando de la mejor
rama control en ese estudio, creo que no. En ese estudio sí, creo que R-CHOP debe ser la rama control de todos los estudios de Polaris. difuso. Y sabemos que de una manera general los estudios van, R-CHOP va mejor do que va en el mundo real, porque tenemos una selección de pacientes con enfermedades menos agresivas, porque tenemos tiempo para screening, todo más. Pero en este estudio, el delta de diferencia en supervida libre de progresión es de cerca de 7%. Entonces, podemos hablar de un nuevo standard of care con una diferencia de 7%. Yo no sé, yo no sé. Creo que son muchas, mucho impacto para que para que cambiamos ahora para un nuevo standard of care. Lo pongo en números. Fueron 879 pacientes randomizados. Eso ya nos dice alto. Esto fue un estimado de beneficio conservador al momento del cálculo del tamaño muestral, porque son hartos pacientes. Se randomizaron 440 pacientes a la rama POLA-RCHP y 439 a la rama R-CHOP. Completaron tratamiento 387 en POLA, 377 en el control. Ya un pequeño desbalance ahí en completar, y eso se traduce también en el seguimiento. En relación al desenlace, que es estos desenlaces de sobrevida libre de progresión a estos 28.2 meses, 107 de 440 pacientes en la rama POLA RCHP y 134, o sea, más, porque el desenlace es malo, de 439 en la rama R-CHOP, o sea, 24 versus 30% si uno lo mira al revés. Eh, Evidentemente, cuando uno lo mira en los números, no se ve tan espectacular, pero tampoco se ve poco. O sea, pareciera que la señal es real. Entonces, yo los llevo aquí al análisis. Bueno, tenemos más o menos claro que la sobrevida libre de evento a los 2 años cambia pronósticos categóricamente en linfomas agresivos y en linfoma difuso de células grandes B. Creo yo que, como bien dicen, las terapias protocolo pueden confundir todo esto, y yo me voy a quedar con una sensación de cambiar mi primera línea, que no lo he hecho aún, si es que esta primera línea aumentara la fracción curativa de los pacientes. O en otras palabras, si es que me disminuyera la necesidad de llevar a los pacientes a una segunda terapia. Eso creo que sería como mi argumento principal para cambiarme. ¿Cuál sería el tuyo, Laura? A ver, claramente me gustaría ver beneficio en sobrevida global. Creo que si hiciéramos el estudio en Latinoamérica, los resultados serían diferentes. Cuando lo pienso en términos así de números y uno calcula los distintos NNTs, o sea, números necesarios para tratar en cada una de las cosas que uno va buscando, por ejemplo, para prevenir un evento de sobrevida libre de progresión es 17, o sea, tengo que tratar 17 pacientes para beneficiar a uno, eso es como en Latinoamérica un montón, me parece, en términos farmacoeconómicos, ¿no? Claro, un montón para el Lo que costo. implica tal cual, sobre el sistema de salud, o sea, yo sé que en algunos sistemas de salud de Latinoamérica los pacientes costean ese costo adicional. En Argentina en general está puesto sobre los distintos sistemas de salud y me parece que es una carga muy importante. Después, para prevenir un trasplante autólogo, el número necesario para tratar es de 32, o sea, un montonazo. Y para prevenir un tratamiento de CAR-T en tercera sería, porque en ese momento todavía no estaba aprobado el CAR-T en segunda, o sea que quizás ahora los resultados serían distintos, daría más o menos de 63. O sea que estamos hablando de tratar muchos pacientes para evitar ese tratamiento subsiguiente, que es lo que uno trata de no tener que llegar, porque sabemos que nuestras chances en Latinoamérica francamente disminuyen por falta de acceso a distintos tratamientos nuevos. Cuando uno mira el porcentaje de pacientes que requieren tratamiento subsiguiente en las distintas ramas, obviamente, bueno, no es obvio, pero eso favorece al
grupo con polatuzumab, 22 versus 30% de los pacientes, pero no sé si me es suficiente teniendo en cuenta, o sea, considerando que soy médica en Latinoamérica, ¿no? Y que tengo que tomar en cuenta muchas cosas a la hora de indicar, como para cambiar mi primera línea. No lo sé. Igual también pienso que si bien ese 7% me parece un poco bajo para cambiar la primera línea, también entiendo que no es el mismo 7% que vimos en otras patologías, por ejemplo, en Hodgkin y de Echelon 1, antes de ver el beneficio en sobrevida global, porque ahí, por lo menos en mi país, teníamos todos los tratamientos disponibles para el momento de la recaída, entonces tenía con qué rescatar al paciente recaído sin dificultad, al igual que en el resto del mundo, y en este caso no tengo la misma manera de rescatar al paciente que recae una vez que recae. Entonces, es un poco, considero más valioso este 7% que ese 7%. Claro, además de no tener con qué rescatarlos, tampoco la expectativa de rescatar a estos pacientes es tan optimista, ¿no, Gui? Sí, sí. Creo que es importante hablar un poco de que hablo de sobrevida libre de eventos. La sobrevida libre de eventos fue considerada en pacientes que tuvieron una progresión, muerte, o que tuvieron una nueva terapia para linfoma. Es muy importante que si un investigador quisiera dar radioterapia para su paciente, había decidido antes de empezar el tratamiento, no era considerado una nueva terapia. Pero si hacía esto después, como una irradiación, por ejemplo, para una lesión residual, ahora sí era considerada un evento. Y tuvimos una diferencia importante en las ramas de Pola y de R-CHOP. 2,5% de los pacientes tuvieron radioterapia indicada desde el inicio, pero 9% recibieron radioterapia, una diferencia de 6%. Pero en la rama de R-CHOP, 4% tuvieron un radioterapia indicado desde el inicio, pero 13% recibieron un delta de 9%. Entonces, solamente con radioterapia tenemos una diferencia de cerca de 3% a más a favor, né, para el brazo de Pola a chip. Entonces, sobrevida libre de eventos es siempre un endpoint que puede ser un poco traicionero, no sé si esta es la palabra Traicionero, en sí. español, sí, porque, porque puede sufrir influencia de una decisión posterior, ¿sí? Por tanto, creo que el endpoint más importante en este estudio es de sobrevida libre de progresión. Ahora, ah, hablamos de algo que hablamos siempre en Twitter, que es la post-protocol therapy, ¿sí? El tratamiento que hacemos después de un protocolo. Esto es un problema cuando vamos a analizar estos datos en nuestra región, porque Uf, no tenemos prácticamente ninguna terapia para hacer después de un protocolo. Por tanto, sí, creo que es muy importante, pero los números que Laura nos habló acerca de number needed to treat son muy importantes, porque nosotros sabemos que vamos a oír muchas veces, tenemos que hacer Polar Chip, porque senão será más caro, porque irá ser un CAR-T. Pero no es tan verdad así. Tenemos un NNT de 62 pacientes, 63 pacientes. Es muy alto, es mucha plata para que uno paciente tenga que hacer un CAR-T. Por tanto, creo que sí es un nuevo standard of care, pero no es el único. Y ahora tengo una provocación para hacer, porque excelente. el beneficio de Pola-R-CHP
fue superior en pacientes que tienen un ABC, un linfoma con su célula Ah, de la origen. famosa Ah, Forest Plot, el famoso. sí, sí. Eh, pero en este subgrupo de pacientes tuvimos también una presentación en ASH en 2022 que, que fue del estudio Remodel B. En Remodel B es un estudio comparando R-CHOP con R-CHOP más bortezomib, que es muy barato y todos nos tenemos disponible en nuestros centros. Este estudio, en su primera presentación, fue un estudio negativo, pero ahora con un follow-up de 5 años, no estoy hablando de 28 meses, estoy hablando de 5 años, prácticamente el doble de tiempo. Tuvimos no solamente una diferencia en sobrevida libre de progresión, con un hazard ratio de 0,81, pero também tivemos uma diferença em sobrevida global com uma diferença de cerca de 13%, com um hazard ratio de 0,58. ¿Y Então, eso es se la vamos población célula B activada solamente? em sala B ativada, sim, 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 em ABC, pacientes ABC. Pero aquí, por un teste más refinado, más diferente, que sería un teste de expresión génica, no es por Al un algoritmo de algoritmo de Hans. Hans. Claro. Pero entonces, si vamos a pensar en pacientes con ABC, ¿vamos a hacer Polar Chip o vamos a hacer R-CHOP con bortezomib, que es muy más barato? Yo soy bien talibán para estas interpretaciones de la evidencia y en ese aspecto me parece que los análisis de subgrupos siempre son generadores de hipótesis y no deberíamos tomar conductas en relación a ellos. Entonces yo me tomo con mucha cautela esto de que los pacientes mayores, el índice de pronóstico internacional y los pacientes ABC tengan ¿cómo se llama? Mejor efecto o mejor en su pronóstico con esto. Creo que hay que explorarlo de todas maneras. Y el laboratorio, si nos escucha, que lo exploren. Pero para Ujú. efectos prácticos, yo no daría una recomendación de tomar de cuidados en eso. ¿Ibas a decir algo, Laura? ¿O? Em, Perdón. No No, iba a hay decir problema. que recientemente salió un metaanálisis que habla justo de esto, de evalúa todos los R-CHOP más X en pacientes con subtipo ABC y en teoría, por el método estadístico, el polatuzumab sería el tratamiento más efectivo para este subgrupo. Yo si bien concuerdo con vos, Joaquín, en esto de que los análisis de subgrupos son generadores de hipótesis, yo también pienso que mi indicación no puede ser pola-RCHP para todos, eh, o sea, como uno tendría que tomar si uno interpreta que es un estudio positivo y que tiene que cambiar nuestra práctica clínica. Yo creo que viviendo en Latinoamérica uno tiene que nicharlo en los pacientes que uno considera de más alto riesgo. Nosotros en una época esos pacientes instintivamente queriendo ser más agresivos en la primera línea les hacíamos herida de Poch sin evidencia. Yo creo que ese es el subgrupo de pacientes que hoy debería recibir POL-RCHP y yo creo que en este caso sí tomo el análisis de su grupo como un poco orientándome a ver a qué paciente yo se le indicaría. Yo se le indicaría lipid de alto riesgo y probablemente por este beneficio que no se observa solo en este estudio, sino que, como mencionamos antes, el estudio de Pola Venda R también muestra un beneficio en el subgrupo, mayor en el subgrupo ABC, o sea, pareciera que de alguna manera el polatuzumab funciona mejor para el subtipo ABC y que sabemos que es de peor pronóstico también en nuestra práctica clínica.
creo que serían o sea, mi subgrupo al cual yo se lo indicaría. Después la edad, eso es relativo, probablemente lo que refleje la edad es que el polatuzumab se tolera mejor que la vincristina no ajustada. No sé si lo pondría ahí tanto como que solo se lo voy a indicar a los mayores de 60, eso no, pero sí más en los subgrupos que considero que son de alto riesgo. Pero podríamos hacer una relación entre célula de origen y la edad, quizás, ¿o no? Bueno, Como sí, biología es un poco podría ser. Sí, distinta en sí, pacientes mayores, quizás eso sí, sí. nos los puedan responder, por ejemplo, el Polar Bear, que está haciendo la comparación con Mini R-CHOP, quizás ahí podamos saber si es que efectivamente es consistente el hallazgo, el beneficio. Y Guy, ¿qué opinas tú? Te estaba mirando aquí en el Zoom, pero Sí, no te dije sí, nada. creo que hay una relación entre edad y célula de origen. Pero esto fue observado en análisis multivariadas, por tanto, tiene un cierto atenuación de estos factores, pero creo que es más importante pensarmos en algo que es cuál será la mejor estrategia para mejorar los resultados de ARCHOP, porque tenemos dos estrategias. Tenemos una estrategia que llamamos de holística, que vamos a usar una terapia para todos los pacientes, ¿sí? Y tenemos una que es más focada en un target. Eh, Ahora no tenemos ningún estudio que, que fue superior a CHOP con X ah, versus R-CHOP. Pero tenemos muchos otros estudios siendo realizados. Por ejemplo, tenemos el estudio Escalate con R-CHOP más acalabrutinib, que tiene un perfil de seguridad Seguridad, mejor sí. que ibrutinib, y que puede ser un estudio positivo para los pacientes con ABC. Por tanto, en lo mismo escenario, en pacientes en la terapia holística, tenemos ahora bispecíficos que pueden ser superior a CHOP. Tenemos ahora a CHOP, por ejemplo, con epcoritamab versus R-CHOP, R-CHOP con glofitamab versus R-CHOP. Creo que o que, o que vamos discutir en el futuro es, ok, R-CHOP más epcoritamab es superior al CHOP, mas ¿será que sería superior al Polar-CHP? No vamos a tener esa respuesta. Por tanto, es un escenario que es muy difícil, que tenemos una decisión para todos porque tenemos muchas variables. Pero desde la perspectiva de investigación, yo creo que sí nos conviene tener, digamos, una rama de control consistente, o sea, que tengamos bien definido cuál es el estándar de tratamiento y contra qué vamos a, digamos, randomizar o estudiar el resto de las intervenciones. Entonces, Sí, creo que, y sobre todo porque hay mucha amenaza en este instante de que vienen intervenciones en el camino, digamos, anticuerpos bien específicos, terapias celulares y quizás que inventamos en el futuro, que van a desafiar las primeras líneas de inmediato. O sea, ya está sí, planificado el Suma 23 que nos va a dejar a todos dando vueltas de cómo hacemos para darle CAR-T a los pacientes, ¿o no? sí. Yo creo que a medida que avanzamos, que llevamos drogas que son efectivas en el escenario de recaída refractaria a líneas anteriores, también tiene que haber un compromiso de la industria de bajar los precios y van a ser universales, ¿no? Creo que que no puede salir lo mismo un fármaco que uno usa en un grupo mínimo de pacientes que cuando uno lo va a usar en todo, o sea, no sé, nosotros tenemos un porcentaje, una incidencia muy alta de pacientes con linfoma difuso de células grandes B de diagnóstico, y la verdad que pensar en que todos, o sea, que van a ir surgiendo distintos estudios positivos con los biespecíficos, con CAR-T, eh, o sea, trasladar ese costo a la primera línea para todos los pacientes, si no hay un compromiso de la industria en hacerlo accesible, va a ser muy difícil.
Chuta, creo que súper alineado con, digamos, la línea editorial de este podcast, que queremos aterrizar estos grandes ensayos clínicos a nuestra realidad latinoamericana. Y aunque a veces podamos trabajar en lugares con algo de acceso, hay que pensar en toda nuestra población. Y quizás podríamos empezar a cerrar el podcast con, digamos, el análisis de la aplicabilidad de esto. Guy, no sé si tú quieres hacer un comentario respecto de dónde metemos a polatuzumab en este instante en Latinoamérica y quizás para dónde debiéramos apuntar si es que hiciéramos un ensayo clínico local. Sí, pero quiero empezar hablando que este es un estudio que tuvimos solamente 4 centros en Latinoamérica y todos los centros fueron en Brasil. Uno de los autores incluso es un hematólogo de Curitiba, ah, que se llama Eduardo Muñoz. Interesante. Ah, pero po- podemos ter muchos más centros para conducir esse tipo de estudio en Latinoamérica. Sí, pero, por lo tanto, creo que ah, me quiero feliz que tenemos centros en Latinoamérica, pero el número es muy chiquito y que podemos hacer mucho mejor. Ah, Oye, ese comentario ah, me gusta mucho de que probablemente estamos bien subrepresentados en el ensayo Polarix. Totalmente, totalmente. Solamente tenemos Brasil, tenemos mucho, no tenemos una representación, por ejemplo, de los pueblos andinos, que hacemos que tiene una biología completamente diferente. Tenemos más linfomas relacionados al Epstein-Barr virus y muchas otras cosas. Por tanto, creo que es muy importante que ah, empezamos una lucha para que hacemos más estudios clínicos en América Latina. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos datos en nuestra realidad? Creo que tenemos dos maneras de verlos. Una es que Lara ah, ha hablado muy bien acerca de tentarmos curar todos los pacientes en la primera línea, como si tuviésemos una bala de plata para que tenemos solamente una oportunidad de curar nuestros pacientes. Es claro que es muy importante ah, sabermos que no tenemos muchas terapias en segunda y en tercera línea. La grande mayoría de los centros en América Latina no pueden hacer CAR-T, por ejemplo. Pero por más que queremos curar todos en primera línea, sabemos que tenemos un impacto, un costo muy alto. Eu creio que esse é um grande problema em nossa realidade. Porque se vamos a cambiar todos para a Polar Chip, o impacto em orçamento, em custo destes pacientes é muito alto. Não vamos a conseguir tratar todos os pacientes. Creio que quando hablo com meus colegas, creio que todos vão mais ou menos na mesma linha que Laura, que vamos selecionar pacientes que são de mais alto risco para que vamos utilizar Polar Chip. Pero sabemos, Joaquim, tu has hablado acerca disso, é que não podemos utilizar subgrupos como uma maneira de tomar decisões clínicas. Portanto, creio que vamos estar en una constante discusión de cómo hacerlo. Creo que sí, es muy bueno que tenemos en primera línea. A mí me interesa más que tenemos a polatuzumab en una segunda línea con una ponte para un CAR-T o algo así, pero sabemos que tenemos algunos pacientes que deben recibir Polar-Chip. Porque no, yo no utilizaria Pola-R-CHP hoje seria para os pacientes doble hit, porque o número de pacientes doble hit nesse estudo é muito pequeno. Estamos falando de cerca de 18 pacientes, se me recuerdo. Portanto, muito provavelmente utilizaria Pola-R-CHP para os pacientes de alto risco com fenótipo ABC. Pero esta é uma discussão que vai ser individual para cada paciente. Acá no Brasil, tenho certeza que será uma minoria de los pacientes que vão receber Polar Chip.
Y desprendo de esto que vengan esos ensayos clínicos en segunda línea. Nos saltamos la segunda línea. Polarize, Polar Go. No queremos esos resultados y los queremos ahora. Sí, sí, sí. Bueno, los invito. Bueno, yo creo que con esto deberíamos cerrar un poco nuestro primer episodio piloto en que inmediatamente nos entusiasmamos y nos alargamos un montón. Así que agradezco a mis dos confitriones que estamos llevando esta iniciativa. ¿Quieres decir algunas últimas palabras, Laura? Bueno, me encantó la discusión. Creo que estamos bastante alineados en el pensamiento. Siempre creo que tenemos que adaptar lo que vemos, lo que leemos en la literatura a nuestra realidad. Concuerdo 100% de que, o sea, tenemos que tratar de tener más ensayos clínicos en Latinoamérica. También tenemos que no ser meros reclutadores de ensayos clínicos, ¿no? No solo porque tenemos muchos pacientes con estas patologías, tenemos solo que reclutar, tenemos que exigir ciertas cosas como investigadores, entre ellos que sea una manera también de acceder a una terapia post protocolo justa o ramas controles justas. En este caso, este estudio muestra una rama control, o sea, que es la que usamos nosotros, es nuestro standard of care, pero vemos muchas veces en ciertos estudios, y que ya lo charlamos también en este episodio, ramas controles que no nos cierran. Eh, entonces también nosotros como investigadores o como médicos tratantes que después vamos a llevar la evidencia a nuestro paciente, tenemos que estar atentos a estas cosas y este es el espacio para discutirlas. Excelente. Unas palabras de despedida aquí. Muchas gracias. Espero que mi portuñol mejore con el tiempo. Creo que es muy importante que si está nos escuchando, si tiene cualquier feedback, que nos contacte para que podamos mejorar nuestras discusiones. Y si tiene algún estudio que nosotros comentamos, que nosotros hablamos acerca, estamos acá para esto. Es un placer estar con usted. Nos vemos en los próximos episodios. Excelente. Sí, bueno, esto evidentemente está apoyado por nuestra, ¿cómo se llama?, iniciativa en Lymphoma Experience. Saldrá en el newsletter, estará publicado ahí en nuestra cuenta de ex Twitter, ahora X, no sé cómo llamarle a eso. Instagram, en YouTube y nos vemos en un próximo capítulo de Fase 3. Buenas noches.